Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Renzo Cavani, soy profesor de Derecho Procesal de la Pontificia Universidad Católica del Perú y este es uno más de los videos del curso virtual Postulación del Proceso. Corresponde hoy día hablar sobre un tema que es bastante complejo en realidad y que he querido explicarlo de una forma descriptiva pero también crítica para que podamos reflexionar al respecto. Este tema es el Iura Novit Curia, un tema que es realmente importante en nuestra práctica. Recuerden de que en los anteriores videos hemos hecho una introducción, hemos hablado sobre libertad y proceso civil, demanda, pretensión, causa de pedir y pedido. Por tanto, ya encaminándonos hacia el final de este primer gran tema, que es el correspondiente al tema 1, si se quiere verlo así, vamos a hablar pues sobre el Iura Novit Curia. Y llegamos al Iura Novit Curia. Muy bien. Aquí hay dos videos que yo tengo colocados y yo en todo caso les voy a compartir los links en la descripción de este video para que ustedes puedan verlos. Se trata fundamentalmente de un debate, un coloquio, exactamente sobre este mismo tema que se dio en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ahí tuve la oportunidad de poder debatir con los profesores Martín Hurtado y con el profesor Dante Apolín sobre este asunto y es más o menos, de una forma, creo yo, un poco más clara, lo que les voy a traer ahora. Entonces, yo voy a poner los links para que ustedes lo miren, simplemente los voy a pasar, no tiene sentido alguno poder reproducirlos aquí, por supuesto. Entonces, vamos a pasar los videos y llegamos pues ya al tema. Voy a poner un poco yo por acá. Muy bien. Cuando hablamos de Iura Novit Curia, ya podemos identificar varios problemas. Algunos de ellos los he mencionado aquí. Por ejemplo, ¿cuán vigente está el Iura Novit Curia hoy? Es un tema bastante clásico en doctrina, por cierto. Hay libros clásicos como, por ejemplo, el de Santiago Sentís Melendo, que les coloco el link para que ustedes puedan mirarlo también en esta descripción. Pero la pregunta fundamentalmente obedece al siguiente problema. Estamos hablando de una categoría muy antigua. Estamos hablando que a priori, es el juez quien conoce el derecho y en teoría lo conoce más que las partes. Justamente por eso, como podemos ver aquí, en el artículo 7º del título preliminar del Código Procesal Civil, que es una fórmula muy conocida, por cierto, dice aquí, vean, el juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. Esto tiene como presupuesto justamente que el juez conoce el derecho y lo conoce más que las partes. Pero algo que, por ejemplo, podría discutirse teniendo en cuenta de que estamos en pleno siglo XX, en que el derecho se ha transformado muchísimo, es si realmente el juez conoce todo el derecho. No estoy diciendo acá que el juez no razone jurídicamente o que en todo caso no conozca lo que es materia de su especialidad, pero un asunto importante sería, por ejemplo, si es que el juez, imaginemos el juez contencioso administrativo, si es que tiene un conocimiento realmente profundo, técnico, de temas de hidrocarburos, o en todo caso, si es que conoce la complejidad del mercado de valores, o inclusive hablando de un juez civil, si es que está al tanto de las nuevas modalidades de contratación, o en todo caso de temas financieros. ¿No será acaso que hoy el derecho ha crecido tanto, se ha complejizado tanto, existen tantas disciplinas, tanta literatura al respecto, tanta información, que en realidad es normalmente el abogado quien sabe más que el juez? Por supuesto, hay temas como, por ejemplo, que son recurrentes, desalojo, alimentos, en fin, ¿no? Inclusive temas de derecho penal, laboral, que es más manejable, pero hay asuntos que realmente son complejos. Entonces, esto es algo que valdría la pena tener en cuenta. Esta norma del artículo 7º que da a entender de que el juez sabe más que las partes,
entiéndase las partes y sus abogados, ¿estará realmente preocupada por el siglo XXI, por el Estado del Derecho en este nuevo milenio, solamente por mencionar un asunto? Habría que discutirlo. Un segundo tema, que lo vemos aquí, es la ideología subyacente. Para nadie es una sorpresa que nuestro Código Procesal Civil de 93 está encajado en una tendencia publicista que estrictamente, al menos para esos efectos, quiere decir una apuesta seria y muy, muy clara por el juez para que él sea quien deba impartir justicia a las partes y sea, de hecho, el principal responsable para que el proceso cumpla con sus fines. Fines que, al menos positivamente, están en el artículo 3 del título preliminar del Código Procesal Civil. Estamos hablando de una ideología publicista, entonces, que se conecta muy bien con el Iura Novit Curia, sea lo que esto quiere significar, que ya lo veremos más adelante. Un juez que sabe, que conoce el derecho, está muy bien enmarcado en un proceso inspirado en una ideología en donde es el juez quien tiene los principales poderes y que tiene, de hecho, muchísimos más poderes que las partes para poder buscar la justicia, la paz social o como ustedes quieran denominarle a los fines del proceso. Entonces, sí que hay una relación entre el aspecto ideológico que ha adoptado nuestro Código Procesal Civil y el hecho que el juez conozca más que las partes o que los abogados. Un tercer problema que podemos mencionarlo, lo desarrollaremos más adelante, es lo que corresponde a la imparcialidad. El tema de la imparcialidad es bastante complejo. De hecho, ameritaría un video bastante concentrado sobre el asunto, pero rápidamente para poder aterrizar al punto concreto. Cuando el juez sabe más de derecho que las partes y por tanto, imaginemos que se trata del demandante, el juez puede corregir lo que el demandante ha hecho a fin de que pueda preservarse mejor el derecho objetivo. La pregunta es, cuando corrige entonces la postulación del demandante, ¿no está siendo parcial? O en todo caso, ¿no está abandonándose a la parcialidad y de esta manera favoreciendo al demandante? Al final, que esto es lo que va a ocurrir. El juez corrige lo que ha planteado el demandante y por tanto el debate va a cambiar. Esto de aquí no tiene ningún tipo de problema respecto de la imparcialidad. Concretamente, estoy hablando de la así llamada imparcialidad objetiva funcional, en donde hay una división de roles en el proceso. Una cosa es el juez que juzga, otra cosa es la parte que postula. Hay algunos textos muy interesantes, uno de ellos se los cuelgo aquí en la descripción para que lo puedan revisar. Un texto que lleva la imparcialidad a unos límites bastante complejos. Vale la pena, por tanto, en primer lugar, preguntarse qué significa ser imparcial y, en segundo lugar, saber si es que el Iura Novit Curia, sea lo que quiera significar, y esto lo veremos luego, atenta o no contra este contenido normativo de la imparcialidad, por cierto, reconocida expresamente en nuestra Constitución, artículo 139, inciso segundo. No se dejen engañar, ahí dice independencia, pero en realidad está hablando de la imparcialidad del juez. Un cuarto punto tiene mucho que ver con el tercero. ¿Qué hay con la paridad de armas? Si es que el juez, por ejemplo, emplea este poder, corrige la postulación del demandante a nivel de aplicar mejor el derecho objetivo o lo que fuere, entonces ¿no está ocurriendo algún desequilibrio entre demandante y demandado? ¿No tendría que hacer lo mismo con el demandado si lo hace para el demandante, por ejemplo? Vale la pena también tener en cuenta el tema del equilibrio del procedimiento. El quinto tema también está vinculado con el tercero y el cuarto, que tiene que ver con la autonomía de la voluntad. Y esto es algo que habíamos mencionado en el video sobre libertad y proceso civil. ¿Por qué? Porque lo que corresponde a la postulación o al acto postulatorio es un ejercicio de libertad por la parte y también por su abogado. Es la parte la que le da los límites, el contenido a exactamente qué es lo que pide y por qué lo pide. Si es que, por ejemplo,
tiene una serie de hechos, quiere llevarlos al proceso y esos hechos los encaja como una responsabilidad civil extracontractual, entonces esa es exactamente la opción que ha tenido. Ahí, por ejemplo, podríamos preguntarnos, hey, cuando el juez dice, imaginemos que lo dice, no, no es responsabilidad civil extracontractual, es responsabilidad civil contractual y por tanto de aquí en adelante las dos partes van a debatir sobre responsabilidad civil contractual. La pregunta es, ¿no está ahí afectando el libre ejercicio de la postulación de la parte? Y en sexto lugar, esto sí que es relevante, muy relevante para nuestra práctica. Problemas en la promoción del contradictorio. ¿Qué es lo que ocurre aquí? El tema está en que cuando el juez, tomemos nuevamente el ejemplo de la responsabilidad civil, cuando el juez decide, por ejemplo, cambiar de responsabilidad civil extracontractual a responsabilidad civil contractual, en nuestra práctica ya se ha visto que no siempre el juez promueve el contradictorio para que se pueda discutir respecto de su opción. De hecho, algo que es más grave, el juez decide cambiar el debate antes de promover el contradictorio, si es que lo promueve, lo cual es todo un tema. Si es que un juez decide cambiar de responsabilidad civil extracontractual a contractual, lo único que queda es apelar. Hay que apelar, definitivamente. Entonces la pregunta es, ¿el contradictorio si es que sirve para algo? Es para que primero se escuchen las partes y luego se decida. O peor aún, también se ha visto casos en donde el juez decide aplicar este iura novit curia en la sentencia. Entonces, después de esto ya no queda nada. Ahí simplemente cambió el debate, o más bien se inventó un debate que no existía. El debate respecto de la responsabilidad civil, en este ejemplo hipotético, contractual. Si las partes habían discutido sobre responsabilidad civil extracontractual, ¿cómo es posible de que el juez luego pueda fallar respecto de la contractual? Esto se ha dado. Y de hecho se ha dado también en otros países, que resulta bastante curioso, por decirlo menos. Entonces, para poder analizar el iura novit curia, un poco en la línea del video que les acabo de recomendar, yo voy a partir de tres filones de análisis. Un primer filón que tiene que ver con el concepto de iura novit curia, que responde a la pregunta ¿en qué consiste el iura novit curia? El segundo, que tiene que ver con los límites, o sea, ¿qué debe hacer el juez y hasta dónde lo puede hacer? Esto, evidentemente, sirve para poder encauzar un poco este deber del juez. Y en tercer lugar, ¿cuándo lo debe hacer? O mejor, ¿hasta cuándo lo debe hacer? O antes de cuándo no lo podría hacer. Son tres preguntas que están muy conectadas entre sí. Y una advertencia, vean, para que vean que este tema es difícil, justamente por esto que les voy a decir ahora. Nuestro CPC no nos dice mucho expresamente. O sea, cuando alguien busca la definición de iura novit curia, o los límites del iura novit curia, o la oportunidad, sobre todo la oportunidad del iura novit curia, en el CPC, al menos, si quiere buscarse la literalidad de los artículos, no se va a encontrar. Esto de aquí es una reconstrucción de nuestro sistema jurídico a partir de algunas normas del CPC, pero también normas constitucionales. Tengan en cuenta siempre esto, queridos amigos, siempre hay que interpretar la legislación de conformidad con las garantías constitucionales. Entonces, teniendo eso presente, corresponde pues partir ya con el primer filón de análisis que tiene que ver con el concepto de iura novit curia. Este aforismo es bastante conocido. Ustedes lo van a poder encontrar en muchísimos libros de doctrina. Da mihi factum, dabo tibi ius, iura novit curia. Básicamente significa, dame los hechos y yo te doy el derecho. El derecho es conocido por el juez, la curia, o también el juez conoce el derecho, para hacer una traducción mucho más correcta. Es un aforismo, por tanto, como está en latín, bastante antiguo. Santiago Sentís Melendo, por cierto, en su libro cuenta bastante bien la historia de este aforismo, así que yo les recomendaría que lo revisen. Porque aquí a mí me interesa fundamentalmente este artículo, el artículo 7º del Código Procesal Civil peruano. Recordemos nuevamente qué es lo que dice este artículo. Vean, el juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. Aquí está, por cierto, los límites. Algunos límites, no son todos, los veremos luego. Así que olvidemos de la segunda versión, concentrémonos en la primera, volvamos aquí a nuestro preci.
Y acá, por ejemplo, podríamos preguntarnos algo que es bastante legítimo. Por ejemplo, aplicar el derecho, invocar el derecho o invocar el derecho erróneamente. Ahí podríamos preguntarnos, bueno, pero ¿a qué se está refiriendo el Código Procesal Civil por derecho? ¿Derecho en qué sentido? Recordemos que el derecho es un término bastante ambiguo, puede significar muchas cosas. Bueno, al menos aquí tenemos una pequeña clave para poder orientarnos. Cuando estamos hablando de derecho, a pesar de que el código no lo está diciendo, simplemente lo menciona el sustantivo sin adjetivizarlo, estamos hablando del derecho objetivo, no del derecho subjetivo, ni tampoco del derecho entendido como objeto de conocimiento de la ciencia del derecho. Estamos hablando del derecho objetivo o también, si se quiere, del derecho positivo. Esto, claro, es una clave, pero en realidad no nos dice tanto. ¿Qué significa entonces aplicar el derecho, complementemos, objetivo, invocar el derecho objetivo o invocar el derecho objetivo erróneamente? Claro, aquí parece que hay una distinción. Las partes invocan, el juez aplica. Bueno, podríamos problematizar sobre esto, pero en todo caso, lo que más nos interesa es la aplicación del derecho. Porque el juez, por supuesto, está vinculado por las leyes, así lo dice, por cierto, la Constitución. El juez está subordinado a la Constitución y a las leyes, artículo 146 de nuestra Carta Magna. Entonces, debe aplicar el derecho positivo. El juez debe aplicarlo. Es un deber. Aplicar, por supuesto, el derecho positivo significa también aplicar la Constitución. Que no me vengan aquí a tachar de positivista ideológico porque no lo soy. Soy positivista sí, pero ideológico no. Entonces, lo interesa, pues, por tanto, la aplicación del derecho, porque esto el juez lo que va a hacer es respetar los límites del sistema jurídico, de las normas del sistema jurídico, pero no solo en la sentencia, sino a lo largo del proceso. Aún así, esto puede decirnos algo, pero no mucho. Esto lo podemos ver más adelante. Ahora sí, la segunda oración. ¿Recuerdan lo que decía? No ir más allá del petitorio. Acá hay que entender bien este artículo. Si nosotros tenemos presente el video anterior en que corresponde al pedido, entonces en realidad estamos viendo de que esto que dice no ir más allá del petitorio en realidad se refiere al pedido. No ir más allá del pedido. Esto refleja el así llamado principio de congruencia, que es una de las principales reglas que el juez tiene que respetar al momento de decidir. Congruencia significa que tiene que haber una correlación entre lo decidido y lo pedido, pero no solo entre demanda y sentencia, en general en todo. Si es que yo le pido algo al juez, el juez está obligado a dar respuesta exactamente a lo que estoy pidiendo, no más que eso. Entonces, ¿recuerdan cuando yo les dije de que ese artículo 7 no solo servía para el jura novit curia? Bien, esto de aquí en realidad permea todo el proceso. El pedido de las partes es el límite en el cual el juez puede actuar. El juez no puede agregar pedidos a las partes. El juez debe responder, sí te doy lo que pides, no te doy lo que pides, te doy la mitad de lo que pides y por supuesto tiene que motivar. Esto es fundamentalmente, así es como tiene que funcionar la cuestión, porque si no se pervierten los roles. Si es que el juez puede agregar pedidos a la petición o al petitorio de una parte en cualquier acto postulatorio o cualquier acto en general, en realidad está actuando no como juez, sino está actuando como un abogado o como una parte. Y esto rompe completamente el principio de imparcialidad porque, ojo, hay alguien que está frente a esta parte, o sea, la contraparte. La contraparte no puede, por tanto, simplemente tolerar de que el juez esté, digámoslo así, criollamente dándole una ayudadita a su contraparte. Esto no puede funcionar, así no funcionan las cosas, la imparcialidad lo impide. Entonces, si nosotros nos concentramos en la demanda, no puede ir más allá del pedido, o sea, no puede agregar pedidos más allá de aquello exactamente que la parte le ha solicitado. Sí que puede decirle a la parte, hey, no entiendo lo que me estás pidiendo. Eso sí, eso está bien, pero más allá no se puede. Entonces, esto que nosotros entendemos por jura novit curia, que todavía no lo hemos definido, pero luego en este momento lo vamos a hacer, tiene como una gran barrera el hecho de no ir más allá del petitorio. Vean que esto podría evidentemente encajar dentro de los límites, pero esto nos sirve bastante para poder entender qué es lo que es el jura novit curia. O sea, estamos hablando de un poder del juez que no puede ir más allá del petitorio y que tiene que aplicar el derecho. Bueno,
¿Qué más? No puede alegar, vean lo que dice el artículo, no puede fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes. Quiere decir, no puede ir más allá de los hechos alegados. O sea, como hablamos ya en el video número 2, o sea, en la libertad y proceso civil, el juez no puede agregar hechos distintos a los que han sido alegados por las partes, los que han sido incorporados por las partes. El juez está de manos atadas. Alguien preguntará, oye, pero si es que el juez atestigua algo que haya ocurrido respecto del proceso, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que el juez allí habría perdido toda imparcialidad y por tanto lo que tiene que hacer es abstenerse. Hay mecanismos para hacerlo, por cierto, pero no es el tema que queremos ver aquí. Entonces, podríamos nosotros comenzar a pensar, el jura novit curia será la corrección de la cita legal. Imaginemos, por ejemplo, de que yo baso mi caso en el artículo 1540, no sé qué dice, pero imaginemos esto, del Código Civil, cuando en realidad era 1545. Yo he encajado bien los hechos, por supuesto, pero me equivoqué en el artículo. ¿El jura novit curia es corregir ese 1 por el 5? La respuesta es no. No, porque esto es no otra cosa que un error material que se podría corregir en cualquier momento del proceso. Y de hecho, no sería relevante si es que la parte se equivoca. Lo que es relevante es que el juez puede invocar el artículo correcto. Y vean algo, si el juez por alguna razón se equivoca colocando el 1541 cuando en realidad era el 1545, esto se subsana simplemente con una pequeña corrección de oficio, artículo 406 del Código Procesal Civil. Muy sencillo. Entonces, el jura novit curia no puede ser, pues, la corrección material que habla del 406, no tendría ningún sentido. Tal vez esto puede llevar a la confusión porque, como vimos en el video pasado, hay un problema en la práctica para poder diferenciar la causa de pedir, que ya hemos dicho que son los hechos jurídicamente calificados, con los así llamados fundamentos jurídicos, que es donde estaría, digamos, aquí mencionados, ¿no? O transcritos, peor aún, los artículos que nosotros consideramos que corresponden para el proceso. Y vaya que es bastante común ver demandas en donde son mencionados, ni siquiera desarrollados, mencionados el artículo 139 de la Constitución, debido proceso. Artículo primero del título preliminar del Código Procesal Civil. Artículo tercero, fines del proceso. ¿Para qué sirve eso? Por el amor de Dios, no sirve para nada. Lo que hay que hacer para poder hacer una buena postulación es encajar los hechos de mi caso en las normas que son aplicables directamente al caso concreto. Yo no tengo que decirle al juez que tenga en consideración, por ejemplo, que respete mi debido proceso. Eso él lo sabe y lo tiene que hacer, de hecho. Entonces, esto de dividir la demanda entre antecedentes o fundamentos de hecho y luego cita legal es un poco lo que complica, lo que confunde un poco el jura novit curia. Entonces, si es que nosotros nos olvidamos de esta estructuración de la demanda, que, bueno, puede ser seguida por algunos abogados, no es mi caso, por supuesto, se va a entender mejor que, como vemos aquí en este punto, en realidad el jura novit curia consiste en una recalificación de los hechos, tal como han sido realizados, por ejemplo, por la parte. Imaginemos el siguiente ejemplo. Si es que yo demando para que se me pague o que se cumpla mi contrato de compraventa, evidentemente yo tengo que narrar por qué estoy hablando de un contrato de compraventa. Pero de pronto el juez, leyendo mi demanda, él dice, bueno, pero aquí no hay precio. Acá no hay precio. Y si no es precio, entonces sería una donación. Y no me está pidiendo entonces exactamente lo que me está pidiendo otra cosa. Si es que el juez por alguna razón entiende de que lo que corresponde es decidir la causa por donación y no por compraventa, y justamente emplea el jura novit curia para poder cambiar el debate, recalificando de una forma diferente los hechos alegados, esto sí sería el jura novit curia. Así es un poco como se ha entendido. Esto evidentemente no tiene pocos problemas, tiene problemas. Pero veamos rapidísimamente esto que menciona acá, que se llama reconducción de pretensiones, que es un término que se ha podido apreciar en alguna jurisprudencia, por supuesto. Reconducir pretensiones en realidad no es algo diferente de recalificar normativamente. De hecho, reconducir pretensiones simplemente sería una consecuencia de recalificar normativamente y emplear el jura novit curia.
Entonces, no estamos hablando de cosas diversas. Estamos hablando simplemente de un efecto del uso de este poder que al final termina cambiando el debate en el proceso. No hay que preocuparse mucho por esto, por tanto. Entonces, teniendo en cuenta de que el Iura Novit Curia es fundamentalmente la recalificación normativa de los hechos alegados de una forma diferente a cómo ha sido hecho por las partes, que al final lleva a un cambio en el debate del proceso, no pase bien, porque es justamente lo importante. Alguien podría decir, ¿por qué es importante el cambio del debate? Claro, el cambio del debate es importante porque el artículo 7º está diciendo, juez, aplica el derecho que corresponda. Si aplica el derecho que corresponda, lo que corresponde hacer, por tanto, es modificar la discusión que se ha venido teniendo para que se pueda aplicar bien. Es justamente esto. Vean cómo estamos sacando un poco leche de la piedra, de unas frases un poco cortas, un poco secas. Tal vez estamos comenzando a pensar sobre algunas cosas más complejas. Muy bien. Entonces, límites del Iura Novit Curia. Como les digo, más allá del tema del petitorio, que es un gran límite, por cierto, y de los hechos, que también es un gran límite, ya los mencioné, no lo voy a volver a mencionar, uno de los límites, creería yo, es el equilibrio entre partes en el procedimiento o en el proceso. ¿Y esto por qué? No estoy partiendo de la idea de que las partes ya nacen y entran al proceso de una manera equilibrada. No estoy diciendo esto. Por supuesto, sería negar la realidad. Digo fundamentalmente que ambas partes tienen las mismas posibilidades de influenciar en el juez y tienen las mismas situaciones jurídicas, salvo aquellas diferentes por la calidad de demandado o demandante. Cuando el juez, un poco en la línea de lo que venía diciendo hace un rato, cambia el debate entre las partes, entonces, quiera o no quiera, está favoreciendo a uno y por tanto perjudicando al otro. Y esto afecta la paridad de armas. Hay, por supuesto, intensidades de esta violación. Si es que el juez, por ejemplo, en la sentencia se le ocurre aplicar el Iura Novit Curia y decir, bueno, partes, ustedes han estado debatiendo sobre responsabilidad civil extracontractual, fallo según la contractual, por tanto, fundada la demanda. Entonces, esto es una afectación gravísima de la paridad de armas. ¿Por qué? Porque se está cambiando el debate sin posibilidad de escuchar al demandado. Otra violación de la paridad de armas, porque me parece que es violación, debo confesárselos, es cuando el juez decide aplicar el Iura Novit Curia y luego dice, bueno, 3 días para que digan algo respecto a lo que he decidido. Por supuesto, ¿qué es lo que va a decir el demandante que se ve beneficiado? Gracias, señor juez. Eso es lo que tendría que decir. Es el demandado más bien que tendría que decir, señor juez, usted no puede cambiar el debate así porque hemos discutido, porque ya se ha debatido, se han dado todas las pruebas, etcétera, etcétera, etcétera. Es un problema realmente que todo juez tendría que tener en cuenta cuando, por ejemplo, quiere recalificar normativamente los hechos de una manera diferente. La imparcialidad ya lo hemos visto. Esto puede llevar a temas de imparcialidad. ¿Y saben cuál es el problema? El problema está en que muchas veces el juez tal vez ni siquiera se dé cuenta que está incurriendo en parcialidad. No se está dando cuenta que está favoreciendo a alguien. ¿Por qué? Porque el juez es una persona, así como cualquier otra persona. Como persona, se sensibiliza, le afectan lo que ocurre, tiene sentimientos, tiene intereses políticos, tiene una ideología. Claro que se afecta. Por eso es importante que los poderes del juez sean contenidos precisamente pensando en que es un ser humano que se puede afectar. No se puede, en mi modesta opinión, entender al juez, concebir al juez como un Hércules o como un superdotado. No es verdad. Hay estudios empíricos, sobre todo en psicología comportamental, que han demostrado que esto no es así más. Sobre todo lo que tiene que ver con los sesgos cognitivos, que es un tema muy importante. Yo les invitaría a que ustedes también puedan revisarlo. Esto sí que es súper importante para poder terminar con el tema de los límites. El juez, entonces, podría usar el Iura Novit Curia y, por tanto, digámoslo así, por ejemplo, reaperturar el debate probatorio o, en todo caso, modificar el procedimiento tal como ha sido diseñado por el legislador. Nosotros acá, por ejemplo, podríamos ver automáticamente el artículo 9 del título preliminar del Código Procesal Civil. Vean lo que dice, sobre todo el tercer párrafo. Sin embargo, sin embargo se está refiriendo a el hecho que las normas procesales sean de carácter imperativo y que las formalidades sean imperativas. Un poco redundante, ¿cierto? Pero, bueno, así lo dice. El juez adecuará su exigencia. ¿Qué quiere decir con su exigencia?
se entiende, las normas procesales y las formalidades, al logro de los fines del proceso. Cuando no se señale una formalidad específica para la realización de un acto procesal, este se reputará válido cualquiera sea la empleada. Esto de acá tiene mucho que ver con lo que regula el artículo 171 y 172 del Código Procesal Civil, lo que tiene que ver con la nulidad y la finalidad, porque es cuando no hay formalidad específica, pero esta primera oración no habla de la formalidad específica. Parece que sería una cláusula típica titularizada por el juez de poder alterar el procedimiento. ¿Es que puede esto? ¿Realmente es posible de que el juez pueda alterar el procedimiento? Eso es algo, por cierto, que defienden alguna doctrina en el Perú, Bueno, no alguna, una buena parte de la doctrina, sobre todo en derecho procesal constitucional. ¿El juez puede modificar así libremente el procedimiento? O sea, las normas procesales están a libre discreción del juez para que sean o no respetadas. La respuesta es no, mis amigos, no. Esto de acá que estoy mostrándoles se llama Constitución. Y nuestra Constitución, para que nadie se olvide, dice expresamente que ninguna persona puede ser desviada, o mejor, ninguna persona puede ser sometida a procedimientos distintos de los previamente establecidos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir no solamente de que el juez no puede inventarse un procedimiento de la nada, tampoco el juez es legislador al punto de que él pueda reconfigurar el procedimiento porque él considera de que así corresponde o en todo caso porque va a beneficiar al demandante. La pregunta es, bueno, ¿y el demandado qué hay? ¿Qué pasa con el demandado? El procedimiento también es una garantía vinculada a la seguridad jurídica, mis amigos. Entonces, no es tan fácil interpretar este artículo 9 en el sentido que expresamente la Constitución prohíbe. Entonces, no es que el juez tenga libertad para poder aplicar el procedimiento. No es así como debe leerse este artículo 9 del título preliminar del CPC. Entonces, muchísimo ojo, muchísimo cuidado con que el juez esté modificando el procedimiento al libre albedrío, porque esto acá no se puede, esto acá está prohibido. Esto es una competencia del legislador, salvo de que el legislador haya dicho, juez, puede modificar el procedimiento. El gran problema es que el constituyente dice, juez, no puede modificar el procedimiento. ¿En qué quedamos entonces? Bueno, esto es para poder pensar. El jura novit curia, por tanto, tiene como un límite fundamental la prohibición de desviar a las partes del procedimiento previamente establecido por ley. Muy bien, y teniendo esto en cuenta, ¿qué hay con la oportunidad de el jura novit curia? Podemos preguntar aquí, por ejemplo, ¿el jura novit curia puede ser empleado, o sea, esta recalificación normativa, al admitir la demanda o al sentenciar? Ya hemos visto de que no, que sería una locura, ¿cierto? O tal vez al organizar el proceso, o tal vez en otro momento del proceso. Recuerden que estamos preocupados con el proceso en primera instancia. Entonces, por ejemplo, en el caso de la admisión de la demanda, es bastante problemático. El juez podría inmediatamente, sin que el demandado haya intervenido, decir, este tema no es por acá, no va por acá, esto no es compraventa, esto es donación, ¡oh! Y aplica jura novit curia e inmediatamente ya cambia el debate de la manera como ha sido planteado por el demandante y corre traslado al demandado para que este demandado ya no se defienda más por compraventa, sino por donación. Puede hacerlo. Esto queda en realidad bastante en la duda, justamente porque todavía falta que se pronuncie el demandado. Y además, si es que hay problemas de imprecisión de petitorio o en todo caso una falta de conexión lógica, que pueden darse casos, y esto, sobre todo el tema de la falta de conexión lógica entre hechos y petitorio, esto va a verse más adelante. Pero esto genera la improcedencia de la demanda. Alguien puede decir, pero ¿cómo así? ¿Dónde te inventas eso? No me lo invento. En realidad está en el artículo 427. Vean, cuando no exista conexión lógica entre hechos y petitorio, el juez declara improcedente la demanda, o inclusive cuando el petitorio fuese jurídica o físicamente imposible. Es justamente la imposibilidad lo que lleva a la improcedencia de la demanda, pero, si nosotros vemos el artículo 424 aquí, por ejemplo, hay un requisito que se coloca para el petitorio, que sea una determinación clara y concreta de lo que se pide. ¿Qué pasa si es que el petitorio no es claro o no es concreto? Lo que está ocurriendo aquí es que se incurre en una causal de inadmisibilidad, porque es subsanable. No tengan los requisitos legales. ¿Cuáles son los requisitos legales que habla este 426? Pues no otros que los del 424.
Solo que si son subsanables, entonces esto puede llevar a la inadmisibilidad de la demanda. Si no lo son, va a llevar inexorablemente a la improcedencia. Muy bien. Entonces, el juez tiene, y tiene el deber, por cierto, de declarar inadmisible o improcedente una demanda cuando se presenten causales que impidan conocer el fondo del proceso, o mejor, que impidan continuar con el procedimiento. Estas son, por ejemplo, cuando el petitorio es impreciso o hay una falta de conexión lógica, como les he mencionado. ¿Dónde está el punto? Y esta es la lectura fina que les propongo de hacer en el Código Procesal Civil de 1993. El jura novit curia, en mi modesta opinión, bueno, en realidad lo que yo opino es de que la violación a la imparcialidad, a la improcedencia y a la distorsión del procedimiento es de tal magnitud que en realidad yo creo que esta categoría no se debería usar. Pero eso es lo que yo pienso como académico. Si es que nosotros entendemos bien entonces el jura novit curia y siempre y cuando, por ejemplo, se respeten los límites, entonces, ¿cuándo sería el momento de aplicarlo? ¿Cuándo sería el momento de poder echar mano de esta categoría? Solamente, en mi opinión, al momento de organizar la causa. ¿Por qué? Porque en este momento, como veremos más adelante, que está regulado por el artículo 468 del CPC, aunque mal regulado, por cierto, pero está allí, el juez lo que hace, en colaboración con las partes, es determinar cuál, en primer lugar, son los hechos respecto de los cuales él se va a pronunciar. Esto a partir de los hechos que han sido alegados por las partes. ¿Recuerdan la diferencia entre hechos principales y secundarios? No, exactamente. Se trata de identificar los hechos principales en los actos postulatorios demanda y contestación de demanda. Se analiza y se colocan, por tanto, se identifican. Inmediatamente después se encaja hechos con las pruebas elaboradas para poder saber a priori al menos qué prueba está destinada a acreditar qué hecho. Al respecto, yo les podría recomendar un artículo que he escrito hace un tiempo, que se los recomiendo y los coloco aquí también en la descripción, en donde yo explico ampliamente todo esto que tiene que ver con la organización de la causa. Pero vamos, al jura novit curia, ¿por qué esto es relevante? Justamente porque identificando hechos, identificando pruebas y además identificando argumentos fácticos jurídicos, el juez puede tener un conocimiento bastante claro de qué es lo que se va a discutir. O sea, cuáles son las pretensiones, cuáles son los hechos, pruebas, sí, pero qué es lo que se va a discutir. En todo caso, por tanto, si es que el juez no está de acuerdo o no le parece claro respecto de lo que se va a discutir en cuanto ya al fondo, entonces, insisto, yo no estoy de acuerdo con esto, pero en todo caso, lo que el juez podría hacer es suscitar la cuestión para que las partes puedan debatir si es que realmente es sobre eso lo que se quiere discutir y hacer que las partes estén de acuerdo con la propuesta que él podría tener o en todo caso que las partes estén de acuerdo con, digamos, modificar el procedimiento. Alguien me dirá, espera, tú me acabas de decir hace un rato de que nadie puede ser desviado del procedimiento preestablecido, ¿correcto? Ninguna autoridad puede desviar al ciudadano del procedimiento preestablecido, pero los ciudadanos sí que pueden negociar, sí que pueden acordar para poder pactar un procedimiento distinto. Esta interpretación del artículo 9, que puede sonar muy extraño, lo he desarrollado en un artículo recientemente publicado que también se los coloco en la descripción para que lo puedan revisar. El artículo está en portugués, pero pronto ya prepararé una versión en español. Entonces, es consultando a las partes y haciendo que las partes negocien para ver si se puede modificar este procedimiento para que haya una mayor apertura probatoria, para que se puedan renovar algunos actos, es que el jura novit curia puede tener sentido. De lo contrario, mis amigos y amigas, va a ser muy difícil de que el jura novit curia, el uso, pueda tener una cierta, al menos mínima compatibilidad con la imparcialidad, con el derecho de defensa y con la paridad de armas también. Entonces, con esto yo me quedo aquí. Hemos visto, por tanto, el jura novit curia, concepto, límites y oportunidad. Tengan esto presente porque lo que interesa, y esto es una discusión más de académicos si se quiere, es que el juez tiene poderes y esos poderes afectan la esfera jurídica de las partes. ¿Qué es lo que tienen las partes para poder defenderse? Pues tienen sus garantías y sobre todo la forma como estas garantías se han densificado en la legislación infraconstitucional. Esto es, por tanto, lo que tienen para poder contener ese poder que puede perjudicarles. Amigos y amigas, hasta aquí yo me quedo.
Nos vemos en el siguiente video. No se olviden de suscribirse a este canal, de ver otros videos y también de poder dejar sus comentarios para lo que ustedes crean pertinentes. Nos vemos. Un abrazo.